Un cordial saludo para todos ustedes. Les acompaña una vez más Guillermo Acosta en este curso de aprendizaje del braille desde el modo de lectura. Vamos a recordar que hay dos procedimientos para el braille. Entonces está el procedimiento de escritura usando pizarra, el cual nos implica tener que pensar el punto 1, 2, 3 a la derecha, 4, 5 y 6 a la izquierda en un uso de pizarra. Esto también nos hace entender que los puntos están en forma vertical en dos bloques, no en horizontal en dos filas. Son distribuciones distintas. Entonces, el signo correctamente ubicado está en una posición vertical, dos columnas, puntos altos, medios y bajos. Altos, medios y bajos. Esa es en resumen la estructura de los puntos en braille. Y también tenemos que aclarar que el otro método de escritura consiste en la máquina Perkins o en aquellos casos que utilizamos un dispositivo electrónico que no obliga a leer y a escribir por diferentes zonas. Es decir, en la pizarra nosotros colocamos la pizarra, marcamos los puntos hacia abajo y tenemos que girar la hoja. Eso nos obliga a cambiar la posición de los puntos, es decir, los escribimos a la derecha y los leemos a la izquierda, los puntos 1, 2 y 3. Pero en la máquina Perkins o en estos dispositivos, el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 mantienen la estructura tanto de lectura como de escritura, es decir, que los puntos se marcan siempre a la izquierda, 1, 2, 3 a la izquierda, 4, 5 y 6 a la derecha. Pero cuando usamos estos recursos o estos instrumentos en la pizarra, que es nuestro método de escritura más usual porque es el más accesible, los otros dispositivos suelen costar bastante, entonces tenemos que en la pizarra nos obliga a tener que colocar los puntos a la derecha para que luego nos quedemos a la izquierda de manera correcta la lectura. Bien, hecha esta aclaración, vamos a abordar el último tema macro de nuestra formación en braille, que es los signos de ortografía según el contexto. ¿Qué quiere decir según el contexto? Pues que hay un contexto matemático y un contexto literario. El contexto literario pues es cuando usamos los signos de ortografía para la lectura, y los signos en el contexto matemático tienen que ver con la matemática, que son los mismos signos pero que en un contexto de matemática ya no van a significar el significado literal sino el matemático. Para hacernos a una idea más clara de esto, vamos a usar aquí rápidamente nuestra planilla para ver los signos que considero que son los más usuales. Puede ser que se me escape por aquí uno, pero intenté colocar todos los que solemos usar con más asiduidad, con más costumbre, perdón. Entonces, arrancamos acá. Escuchemos. 1, 2, X3, he marcado el 3, 6, 5, 4. Es decir, que solo está marcado el 3. Este es el signo ortográfico para punto. Este punto se usa en matemáticas para dividir las cifras. No confundir con la coma decimal, que también se usa igual en el sentido de que se usa la coma de literal y la coma decimal. Coma decimal como signo matemático. Vamos para allá. Entonces el punto ortográfico y el punto de separación en matemáticas es el punto número 3. La coma, acá está, X2. No tenemos más. X2. Listo, X2. La coma es el 2. Es la coma que nos da la pausa. Se marca con el punto número 2. No confundir con en el signo de arroba, que es usado en la informática, que es su opuesto, punto número 5. No confundirlo con eso. Tener muy presente que no es lo mismo usar el 2 que usar el 5.
Esto se logra con mucha capacidad lectora con el tiempo. Uno puede, según el contexto donde esté leyendo, es decir, si uno está leyendo un correo, ¿sí? Y tiene la estructura de correo, por ejemplo, Pepito Pérez, sale este signo hotmail.com, uno no va a decir coma hotmail.com, sino uno va a atender que es un arroba. Entonces, esa lectura contextual también nos ayuda y con el tiempo también nos ayuda el espacio, aunque es con dificultad que se logra esto. No es tan sencillo tener una claridad, al menos al tacto, de entender dónde está la separación para decir si es una coma o es un arroba. Pero con tiempo y los años de práctica se logra de manera casi automática o intuitiva entender si es un punto, es una coma o si es un arroba. Bien. Hecha esta aclaración, seguimos. Me faltaba hacer una aclaración que los puntos suspensivos, perdón, se usan de la misma forma que en español, es decir, colocando el signo ortográfico de punto 3 veces. Punto 3, punto 3, punto 3. Constituiría el signo de puntos suspensivos. Seguimos. 6, F3, en blanco, H3, X3, 6, X3, X2, y 2, Bien. 1, 4, 5, 6. Tenemos X2 y X3, que como naturalmente se deduce, tendremos el signo de punto y coma. 2 y 3. En blanco, K3, en blanco, L3, 3, M3, X2, X5, N2, X2 y X5. 4, 1, X3, 6. ¿Listo? Solo X2 y X5 o 2 y 5 nos simboliza el signo de 2 puntos. Ahora, acá tengo que hacer otra precisión. El 2 puntos es utilizado para marcar un título en mayúsculas. Es decir, que colocamos 2 puntos, mayúscula, mayúscula, o doble mayúscula, como lo quieran interpretar, y el título. Eso nos indicará que todo el título quedó en mayúscula. ¿Listo? Entonces, así se coloca un título todo en mayúscula. Para no tener que utilizar mayúscula, mayúscula, palabra, mayúscula, mayúscula, palabra. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocar 2 puntos, colocamos mayúscula, mayúscula y escribimos todo el título y eso nos indica que está en mayúscula toda la palabra. En blanco, O3, en blanco, 3, Q3, X2, 5, 4, X1, X2, 3, X6, R3. Listo, está el signo 2, 1, 6. 1, 2 y 6. Este es el paréntesis de apertura. ¿Listo? Paréntesis de apertura 1, 2 y 6. En blanco, X3, U3, 6, V3, X5, V2, 6, X4, X5, 2, X3, U3. Listo. Y tenemos como cerrándolo, como si fuera una llave, tenemos el 4, 5 y 3. 4, 5 y 3 para cerrar. Entonces repitamos por si nos equivocamos y para aclarar las ideas. Tenemos 1, 2 y 6 para abrir, paréntesis, y 4, 5 y 3 para cerrar. 1, 2 y 6 para abrir, 4, 5 y 3 para cerrar. Seguimos. X4, en blanco, 1, 2, X3, X6, 5, Z2, X6, Z3, 5, 2, X3, Y3, en blanco, X3, X6. Listo, aquí arrancamos. Los dejé escuchar para que verificaran que solo tenemos X3 y X6. 5, 2, y 2, X3, X6. Ahí están. Entonces, este es ya de la parte de los signos que tienen doble contexto según si es matemáticas o es español. En español significa el guión de diálogo o el guión para separar palabras o el guión que podemos usar para indicar que el renglón se acabó
pero que la palabra no se ha acabado. Es decir, si vamos a escribir la palabra mapa y terminamos en ma y no nos alcanza para pa, colocamos el guión y en el siguiente renglón escribimos pa, ma y espacio, colocamos el guión y pa. Cuando hablo del espacio no me refiero a que se deje un cuadro en blanco, sino que ahí viene el espacio para colocar el guión porque ya no nos alcanza. Entonces, en vez de seguir escribiendo y dejar la palabra suelta, colocamos el guión y en el otro renglón terminamos la palabra. Ma, guión, pa. Listo. Esto es en literatura y en matemáticas lo entendemos como un signo menos. 5 menos 3 o para expresar un signo negativo. Por ejemplo, menos 5 más 3 menos 8 más 3, ¿sí? Cuando ya hablamos de ese tipo de números. Seguimos. En blanco, X3, AC3, X2, X3, X5, AD2. Esto es el signo F bajita, una posición baja, que se traduce como 2, 3, 5. 2, 3, 5. Signo más. 2, 3, 5. Signo más. O signo de abrir y cerrar admiración. En braille, según las normas, no tenemos un signo para cerrar y para abrir admiración. Solo tenemos el que acabamos de escuchar, que sirve para lo mismo. El 2, 3, 5 nos sirve para abrir y cerrar admiración y en matemáticas para aún más. Recordemos. 2, 3, 5. Seguimos. En blanco, AF2, en blanco, 1, AE1, X2, X3, X6, 5, X2, X3, X6, AH3. Listo. Este signo que está acá, que si lo están pensando como una H bajita, está perfecto. Entonces X2, tenemos X2, X3, X3 X6. y X6. 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Este nos simboliza el signo por en matemáticas y nos simboliza las comillas de abrir y cerrar en español. Seguimos. En blanco, 3, AK3, X2, X5, X6, AL3, AK3, X1, 4, Listo. AL1. Este signo tenemos que es una D en posición baja. O sea, 2, 5, 6. 1, X, X5, X6. Este signo no tiene equivalente para español actualmente y simboliza en matemáticas el signo de división. Dividir. 2, 5, 6. Seguimos. En blanco, X3, X6, X5, X2, 1, 4. Bien, tenemos el punto G bajita, G posición baja, puntos números 2, 3, 5 y 6. 2, 3, 5 y 6. Este signo solo es matemático y simboliza el igual. En este caso, un igual que nos sirve para la expresión de resultados, ¿no? 5 más 2 igual a 7. 5 más 2 igual a 7. Seguimos. Blanco, Posiciones, repito por si se quedó en el tintero. blanco. 2, 3, 5, 6. En blanco, AR, en blanco, 1, X2, X5, X6, X3, X2, AS2, X5, X2, X3, X6, en blanco, X6, X3, X2, X5, X2, X3, X6, en blanco, X3, X6, X5, X2, AS2, en blanco, 2, AW2, 5, a X2, 2, 3, 6, a X3, 5, 2, a W2. Bien, acá vamos a entrar a uno que se nos había quedado en el tintero, pero que también sirve para abrir y cerrar. Y es el signo de pregunta. Vamos a verificar acá. 2, a W2. Entonces, acá tenemos que marcar X, cuadro de edición. X, escriba 2, 2, 5, a 6, a X3. X, cuadro de edición. X, escriba texto. 6. listo, X6. X2 y X6 forman el signo de pregunta.
abrir interrogación, cerrar interrogación. Pero En blanco. En blanco. 3, 6, BB3, 5, 4, 1, si BA1, yo 2, 5, coloco BB2, su opuesto, es decir, X, cuadro de x5, 5, 6, B3, BA3, X, cuadro de edición 3, x3, x5 y x3, nos va a quedar el signo de asterisco. De tal manera de que podemos resumir. Si colocamos el signo x2 y x6 es signo de pregunta. Y si colocamos x5 y x3 es el signo de asterisco. Este no se usa mucho, pero en algunos casos suele aparecer. De esta forma, entonces, damos por terminado nuestro apartado de signos ortográficos más usuales. Si se me quedó por ahí alguno sin mencionar, deja el comentario. Si de pronto por ahí al mencionarlos me equivoqué o no fui claro, por favor también deja tu comentario. Nos encontramos en un último video de este curso antes de pasar a hablar de otros temas relacionados con la discapacidad visual.